¿Sabía usted que las sociedades también pueden morir por falta de principios? ¿Sabía usted que nuestras generaciones se están perdiendo? Muchos de ellos están muriendo antes de tiempo. Muchos están confundidos. ¿Qué será lo que está pasando? Bueno, pues en este tu programa de Todo es Posible estaremos abordando el tema Cuidemos a nuestras generaciones, parte 2. La semana pasada vimos la primera parte de este tema tan importante y tan actual como lo es el poner atención y cuidar de nuestras generaciones, lo más valioso que tenemos, nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y para ello es muy importante que pongamos atención en lo que nos dice la palabra de Dios, en donde está el consejo que permanece, en donde está la sabiduría que necesitamos para guiar a nuestros hijos en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero compartirles varios versículos que son clave y que tienen que ver mucho con nuestras generaciones. No sin antes darle en primer lugar la bienvenida al Espíritu Santo. Oro para que en esta noche usted tenga su corazón receptivo. Oro para que en esta noche usted pueda recibir la revelación de la palabra de Dios. Oro para que en esta noche el Espíritu Santo traiga a su corazón convicción de pecado, de justicia y de juicio. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo. Unge mis labios, pon carbón encendido y permíteme hablar tu palabra con denuedo. Y mientras yo lo hago, Espíritu Santo, tú glorifícate, tú exáltate, tú obra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tú manifiéstate, Espíritu Santo, tú haz la obra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Trae salvación, trae sanidad, trae libertad a la vida de cada uno de nuestros queridos radioescucha en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por tu dulce presencia, que es tan real como el aire que respiramos. Gracias, Espíritu Santo. Muéstrate, manifiéstate en esta noche, en la vida de nuestros queridos radioescucha, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gente bella, qué bueno que usted se ha sintonizado a este su programa de Todo es Posible. Les saludo desde acá, desde la bella ciudad de las montañas, desde Monterrey, Nuevo León. Gracias por conectarse, por sintonizarse a este su programa en donde compartimos palabra de vida, palabra que salió de la boca de nuestro Dios y que nos declara que no vuelve vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual Dios la está enviando a su vida, a su familia. Y bueno, les decía al principio que las sociedades pueden morir por falta de principios. Y mucha gente desconoce que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es reconocer que hay un Dios, es reconocer que hay una ley divina, la cual nadie debemos de ignorar, sino debemos de conocerla y debemos de seguir las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Josué 1:8 dice: nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche. Y cuando hagas conforme a lo que en él está escrito, entonces todo se te saldrá bien.
Mire qué instrucción tan importante, tan interesante nos da nuestro Padre Celestial. Nos dice: nunca se aparte de ti este libro de la ley. Nos da la instrucción de meditar en él de día y de noche. Y dice que cuando usted y yo hagamos todo lo que en él está escrito, dice, entonces todo te saldrá bien. Bendito sea el Señor. Yo no sé usted, pero yo tengo preocupación por nuestras generaciones, preocupación por todo lo que está sucediendo, tanta maldad que la misma palabra de Dios nos dice que en el último tiempo, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, la maldad se multiplicaría, y lo estamos viendo de una manera impresionante. Y es preocupante ver ahora en estos tiempos cómo nuestras generaciones están atados a un celular, a una computadora, a un televisor, y pues realmente, desafortunadamente, no es para estar recibiendo cosas que edifiquen, sino todo lo contrario. Están siendo bombardeados con ideas, con mentiras, con muchísimas cosas que están envueltas de engaño, y que lo que están buscando es atraparlos. Hoy en día muchas familias viven el resultado de los patrones generacionales que traen y que no los identifican, no los reconocen, y por lo tanto no hacen nada al respecto. Hace muchos años, cuando yo comprendí esta parte tan importante de que todos traemos patrones generacionales y que la mayoría de los patrones que traemos pues no son de bendición, me di a la tarea de trabajar en ello a través de la palabra de Dios y a través de toda la instrucción que Dios me fue dando. Yo comencé a cortar con esos patrones generacionales y comencé a declarar que yo y mi casa serviríamos al Señor. Y gloria a Dios, porque hemos visto cómo el Señor ha ido cortando esos patrones generacionales. La palabra de Dios nos dice en el libro de Proverbios 26:2 que ninguna maldición viene a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra descendencia sin causa. Hay una raíz, hubo algo que la provocó, y usted y yo necesitamos identificarla. En el tiempo que yo me puse a escudriñar en la palabra al respecto, comencé a encontrar todas esas raíces, porque a veces puede ser una raíz, pero en la mayoría de los casos son varias raíces. La raíz de la fornicación, del adulterio, de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, y todo eso trae consecuencias. Y hoy por hoy muchos jóvenes están viviendo las consecuencias de esas raíces. Y Dios nos dice en su palabra que fuimos creados con propósito. Le invito para que vaya conmigo al Salmo 138 y podamos escuchar lo que dice la palabra de Dios. Dejó de escucharse la música. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Nos habla de una manera personal. Dios está listo para cumplir su propósito en mí, en usted, en sus hijos, en mis hijos, en los nietos, en nuestras generaciones. Él desea cumplir el propósito de Él en nuestra vida. ¿Pero qué cree? Esto es algo voluntario.
para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestras vidas, a nosotros nos corresponde acercarnos a Él, buscarlo a Él y leer sus instrucciones y seguirlas. El Salmo 119, versículo 133 nos dice: ordena mis pasos, Señor, con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y cuando yo leo esto, le digo: Señor, ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Iniquidad significa maldad, pecado. Ninguna maldad se enseñoree de mí, ningún pecado se enseñoree de mí, sino solo tú, Señor. Solo tú, porque entonces así estaré segura de que estoy cumpliendo mi propósito. Así estaré segura de que estoy bajo el abrigo tuyo, bajo tu protección. Y esto es algo muy importante. Recordemos que Dios no obliga a nadie para nada a hacer su voluntad. Él es tan respetuoso, Él es tan caballeroso, Él es tan lindo que Él nos respeta en gran manera. Así es que en esta noche yo le invito para que usted esté tomando nota, porque usted y yo necesitamos despertar a la realidad de que muchos jóvenes están muriendo antes de tiempo. Muchos están perdidos, muchos están siendo violentados, muchos están desapareciendo y usted y yo no podemos permitirlo. Usted y yo necesitamos levantarnos, necesitamos despertar a esta realidad y tomar la autoridad que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado autoridad para hollar a toda serpiente y escorpión y toda fuerza del enemigo. Él nos ha dado la autoridad como su iglesia y debemos de tomarla. Quiero decirle que platicaba con una persona que ya tengo tiempo de conocerla y yo le he estado enseñando acerca de esos patrones generacionales que necesitamos romper en el nombre de Jesucristo. Y ella me decía: ahora me ha estado cayendo el 20 de lo que usted me ha dicho. Estaba platicando con mi esposo y estábamos viendo cómo hace algún tiempo falleció el hijo menor de una cuñada, lo mataron. Después falleció el hijo menor de otro hermano de mi esposo. A él le tocó morir por una bala perdida. Y hace poco esta mujer, que es una mujer que aprecio mucho, perdió también a su hijo más pequeño en una balacera. Es muy triste. Y entonces las dos analizábamos cómo de parte de la familia del esposo traían ese patrón generacional de los hijos menores muriendo y de una manera violenta. Y tal vez usted ya esté identificando algún patrón generacional en su vida. Y como le mencioné, Proverbios 26:2, que dice que ninguna maldición viene sin causa. Eso quiere decir que algo la provocó. Hay una raíz que hay que cortar. Hay una raíz que hay que desenraizar, que hay que quitarla y que hay que buscar a nuestro Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios que es fiel de generación a generación. Si usted se pone a leer la palabra de Dios, se va a encontrar cómo generación tras generación el enemigo buscaba destruirles y sobre todo a los niños. Si usted se va a la historia en lo natural, usted va a encontrar también
que en todas las generaciones que nos antecedieron hubo luchas, hubo situaciones en las que el enemigo buscó también destruir. Y hoy por hoy vivimos ese tiempo también en que el enemigo se ha desatado con mucha fuerza, con mucha furia, porque sabe que su tiempo se termina, está por terminarse. Él tiene un tiempo nada más. El Señor está por venir por su iglesia y debemos de estar preparados y debemos de preparar a nuestra generación, a esos niños, adolescentes, jóvenes que vienen detrás de nosotros, a tus hijos, a tus nietos, a los bisnietos, a tus sobrinos, aún a tus vecinos. Hay que orar por ellos, hay que bendecirlos, hay que prepararlos, hay que capacitarlos en el nombre poderoso de Jesús. Ya le comenté el caso de esta familia que traen ese patrón generacional de los hijos menores de cada uno de los hermanos muriendo de una manera violenta. Yo trabajo con mujeres dentro del cerezo femenil y también me encuentro con un patrón generacional en la vida de algunas de ellas, en donde mencionan: mi abuelo estuvo en la cárcel, mi tío estuvo en la cárcel, mi padre estuvo en la cárcel, un hermano estuvo en la cárcel, ahora ella está en la cárcel y aún algunas de ellas ya tienen a un hijo en la cárcel. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! El enemigo cobrando las facturas cuando las personas le abren puertas, le dan derechos legales y él viene y se cobra la factura y se la cobra con lo más preciado que tenemos, con nuestros niños. Y usted se preguntará, ¿pero qué puerta pude haber abierto? La brujería, la hechicería, consultar lo que no debe. Tenemos en la palabra de Dios la historia del rey Saúl. Él fue y consultó a una adivina y después de ahí vivió atormentado y el Espíritu de Dios se apartó de él. Y Saúl perdió el reinado y acarreó maldición sobre sus hijos, sobre sus generaciones. Aún su nieto Mefibosé quedó lisiado. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso es importante conocer las instrucciones de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a ir guiando, la que nos va a ir dando dirección. Cuando queremos llegar a alguna parte, ahora con tanta modernidad, le ponemos ahí en el teléfono la dirección, ¿sí? Y abrimos el Maps y nos va llevando hasta llegar al lugar a donde necesitamos llegar. Cada uno de nosotros necesitamos llegar a la vida eterna, al cielo. Pero la mayoría de la gente no piensa en dónde va a pasar la eternidad, porque desconoce lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla que hay un cielo y hay un infierno. Y hoy por hoy necesitamos defender, cuidar a nuestras generaciones y guiarles en el camino correcto. Que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, porque hay madres, hay abuelitas, hay tías que están levantadas, paradas en la brecha, orando por ellos. Hace 8 días hice la invitación de unirse a nosotros los miércoles de 6 a 7 de la mañana para orar por nuestras generaciones. Ahí estamos recibiendo información de lo que está sucediendo, que tiene que ver con nuestras generaciones, y estamos orando con la palabra, aprendiendo a orar, aprendiendo a defender a nuestros niños con la palabra. Otra cosa que yo quiero decirle, pues bueno, ya vimos ahí 2 patrones generacionales: la muerte de los hijos pequeños en esta familia
Y no estaban pequeños, no murieron de bebés, murieron ya de adolescentes, ya de jóvenes, fíjese, pero el último hijo, el hijo más pequeño de la familia. Y ya le comenté del patrón generacional también que traen mujeres dentro del penal, que como le mencioné, algunas de ellas ya traen ese patrón tan fuerte, tan marcado en sus vidas, que ya hijos de ellas están en un penal también. Qué tremendo, ¿no? Generación a generación, viviendo esa maldición, porque nadie se ha levantado y ha dicho: hasta aquí llegaste, enemigo de nuestras vidas, basta, en el nombre de Jesucristo. Y venir a este conocimiento de esta verdad y ser libres. Por eso San Juan 8:32 nos dice: conozcan la verdad y sean libres. Y sí, aquí encontramos la verdad que nos hace libres en la palabra de Dios. Le comparto un tercer patrón generacional con el que me he topado. 2 hermanas que perdieron a sus hijos, los cuales eran primos, y los dos el lado contrario del primer patrón generacional que le compartí, de los hijos más pequeños muriendo jóvenes violentamente, de una manera violenta. En el caso de estas 2 hermanas, sus hijos primogénitos, el primero, muriendo muy jóvenes, sin cumplir su propósito en esta tierra por el cual fueron creados, y siendo arrebatados, quitados, llevados. La palabra de Dios dice que el Señor viene a darnos largura de años de vida. Y esas son promesas para aquellos que le creen, para aquellos que le buscan, para aquellos que se rinden a Él. Es muy importante que usted y yo podamos hacerlo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, yo espero que usted esté tomando nota, porque estamos hablando de lo más valioso de nuestras generaciones. Ahora yo quiero invitarle a que leamos otra porción de la palabra que está en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y miren, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y dice lo siguiente. Espero que usted ya lo tenga por ahí. Dice: y pasando Jehová por delante de él, está hablando de Moisés en aquel tiempo, dice, Moisés comenzó a proclamar: Jehová, Jehová. Recuerde que Jehová quiere decir Dios, es uno de los nombres de Dios. Dios, Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la maldad, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Ay, 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 esto está serio. Hasta la tercera y cuarta generación. Mire, este es un versículo, una porción de la palabra de Dios muy interesante para escudriñarlo muy detenidamente y considerar lo que dice y estudiar nuestras raíces generacionales y levantarnos y cortarlas en el nombre de Jesucristo. Todos debemos de hacerlo, porque todos traemos raíces, patrones generacionales, maldiciones generacionales. En algún momento de mi vida, cuando estaba embarazada de mi primer hijo, mi madre me dijo, dile al médico
que a mí me hicieron cesárea, porque de seguro que a ti también te van a tener que hacer cesárea. Y ella me insistía mucho, dile al médico que a mí me hicieron cesárea. Pero yo jamás le hice caso a mi mamá y yo no conocía la palabra de Dios como la conozco hoy. Yo decía, ¿por qué tengo que ir a decirle al médico que a mi mamá le hicieron cesárea? Al médico, ¿qué le interesa eso? Y yo decía, a mí no me van a hacer cesárea. Y le decía, mamá, no porque a ti te hicieron cesárea, a mí me tienen que hacer. No me van a hacer. Y fíjese la importancia de las palabras que uno expresa, que uno habla. Yo tuve a mis 3 hijos y de ninguno me hicieron cesárea. Los 3 fueron parto normal, gracias a nuestro Dios. Pero mi mamá, sin conocer la palabra, ella pensaba que se tenía que repetir el patrón, que si a ella le habían hecho cesárea, a mí me tenían que hacer cesárea. Y yo también, sin conocer la palabra, con mis palabras declaré que no iba a ser así. Y así fue. Se fija qué importante el poder de las palabras. Así que, bueno, gente bella, estamos viendo esto muy, muy interesante, ¿verdad? Cómo nos dice ahí esta porción de la palabra de Éxodo, que el Señor visita la iniquidad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Esto está serio, muy serio. Y mucha gente en la actualidad no se imagina que lo que está viviendo es causa de esa raíz generacional que viene mal, que viene torcida, que viene llena de iniquidad. Y bueno, después de haberle dado algunos versículos claves y testimonios reales, ¿verdad?, de que esta palabra se cumple dentro de las generaciones, ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer al respecto. Bueno, tenemos que decidir cambiar de rumbo, de pensamientos, de acciones, y tenemos que tomar buenas y sabias decisiones y comenzar a hacer lo correcto, siguiendo la instrucción de la palabra de Dios, en donde está la luz, la lámpara que usted y yo necesitamos cada día para que vaya alumbrando nuestro camino. Número 1, para que nosotros podamos cortar con esas raíces, tenemos que hacer lo que dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces necesito reconocer que soy un pecador, necesito orar al Padre, confesarle mis pecados, pedirle perdón y pedirle, Señor, no solamente perdóname, sino límpiame de toda maldad. Los padres tenemos que actuar. Cuando están los hijos y los padres ya no están, ahora a ti te corresponde hacer la oración y decir, Padre, te pido perdón por los pecados de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros y por los míos también. Perdóname, Señor, perdona a mis ancestros, perdona a mis generaciones. Rompe, Señor, todo patrón generacional. Límpiame de toda maldad que me heredaron. Límpiame, Señor, cámbiame, transfórmame, porque se hereda. ¿Está viendo lo que le estoy diciendo? El abuelo en la cárcel, el hijo en la cárcel, el tío en la cárcel, ahora la sobrina en la cárcel, ahora el hijo de la sobrina en la cárcel. ¿Se fija? Se hereda. Entonces, necesitamos escudriñar qué raíces traemos y necesitamos trabajar en ello y cortarlas en el nombre de Jesucristo.
Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que para que yo venga a una vida nueva, tengo que rendirme a Jesucristo. Porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solamente a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, es que yo puedo venir a tener una vida nueva y cortar con toda raíz y con todo patrón generacional. ¿No le da tristeza saber que 3 hermanos perdieron cada uno a su hijo menor? ¿No le da tristeza saber que 2 hermanas perdieron cada una a su primogénito? Y todos jóvenes. Es muy triste. Es muy triste. Pero en el nombre de Jesús, todo esto puede ser cortado, puede ser desechado y podemos alcanzar esa vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, número 1, confesamos nuestros pecados. Y si es posible, los de nuestros padres, los de nuestros abuelos, los que hayamos conocido, y Señor, por los que no hayamos sabido que pecaron contra ti, perdónalos y perdónanos, Señor. La mayoría nos damos cuenta cuando nuestros abuelos, nuestros padres fueron idólatras, fueron a consultar a alguna divina, colgaban el ajo, ¿verdad? Volteaban la veladora y bueno, hacían tantas cosas y nunca salieron de lo mismo, porque lo que estaban haciendo no era correcto, pero eso nos afectó a nosotros. Por eso nosotros ahora tenemos que venir al Padre a través del Hijo y pedir perdón por los pecados de nuestros pasados, de nuestra generación, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y ser limpiados de toda maldad, como se lo acabo de leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Después de que ya pedí perdón al Señor, ahora necesito escudriñar la palabra, porque Salmo 119, versículo 133, dice: ordena mis pasos, Señor, con tu palabra. Entonces necesito leer la palabra para que me vaya dando la instrucción y vaya ordenando mis pasos, mi vida, mis pensamientos, mi actuar, mi hablar, todo en el nombre de Jesús. En 2 de Timoteo 3:1 nos encontramos con una advertencia de parte de Dios. Por eso la importancia de leer su palabra para seguir la instrucción. Y dice así: Dios nos dice claramente que debemos saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ah, caray, ¿será que estamos viviendo esos tiempos peligrosos? Sí, ¿verdad? Así es. Hay peligro por todas partes. Pero bendito sea el Señor, que cuando leemos su palabra, vamos conociendo su palabra y vamos aprendiendo a orar conforme a su palabra. Señor, bendice nuestro salir y nuestro regresar. Bendice el salir y el regresar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros yernos, de la nuera, del esposo, de todos, en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Continúa diciendo, 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero niegan la eficacia de ella. A estos, nos dice aquí el Señor en su palabra, evítalos, evítalos. Oiga, yo no sé usted, pero yo sí conozco personas que de verdad cumplen con todos estos requisitos de esta porción de la palabra. Y el Señor dice, a estos evítalos. ¿Sí? Tal cual está aquí en la palabra, tal cual se comportan. Y esto a mí me dice, cuidado, peligro, hay peligro. Nuestros niños corren peligro, adolescentes, jóvenes corren peligro porque los rodean. Estos hombres, estas mujeres los rodean, son avaros, son vanagloriosos, son soberbios, son blasfemos, son desobedientes a los padres. Y nosotros no queremos una generación así. Nosotros queremos una generación bendita, una generación temerosa de Dios, una generación que cumpla su propósito en esta tierra. Esto que dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, está serio, gente bella, está serio. Es bueno que usted se siente, que lo escudriñe y que a través de lo que nos dice esta porción de la palabra que nos dice Dios, deben de saber que en los postreros tiempos vendrán este tipo de personas a sus vidas y que tienen que tener cuidado y estar llenos de mi Santo Espíritu, de mi palabra, para que ustedes puedan comprender que no deben de tener amistad con estas personas. Es muy importante no ignorar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Oseas 4:6 nos declara, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aquí Dios mismo nos está diciendo, te faltó conocimiento, te faltó saber esta verdad para que fueras libre, para que seas libre. Pero si tú me estás escuchando ahorita y estás identificando raíces, patrones generacionales en tu vida, en el nombre de Jesús, ríndete a Él y corta con todo patrón generacional y ven a la nueva vida que puedes tener en Cristo Jesús. Nuestros hijos son del Dios de salvación. Nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros niños, adolescentes, jóvenes le pertenecen a Jesucristo. Jesús mismo dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted y yo tenemos una responsabilidad de guiar a esta generación que viene detrás de nosotros en el camino correcto, en la verdad y la vida que es a través de Jesucristo. Y ya comenté 2 puntos muy importantes que necesitamos poner en acción. Número 1, pedir perdón a Dios por nuestros pecados y los de nuestras generaciones y cortar con toda raíz de iniquidad. Número 2, leer la palabra para poder escuchar la instrucción de parte de Dios a seguir en el día a día. Número 3, apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Número 4, ser congruentes. Estoy leyendo la palabra, mis hijos me ven leyendo la palabra, entonces mi congruencia debe de ser que creo la palabra, que obedezco la palabra y que vivo la palabra. Tiene que haber frutos de esa nueva vida que podemos tener en Cristo Jesús. Mujer, no te canses. No te canses de decirle al enemigo que tus hijos le pertenecen a Jesucristo. Ahora mismo dilo, decláralo, di el nombre de tu hija, de tus nietas, dilo en el nombre de Jesús y declara, mi hija, mi nieta le pertenecen a Jesucristo. Declara la palabra de Dios, porque cada vez que tú la declaras, estás haciendo que las tinieblas retrocedan, estás
Estás haciendo que los planes del enemigo retrocedan en el nombre de Jesús. Declara: yo y mi casa serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Declara: yo creo en el Señor Jesucristo y declaro que yo soy salva, mi hija es salva, mis nietas son salvas en el nombre de Jesús. El yerno, la nuera, declara en el nombre de Jesucristo, porque es muy importante que nosotras declaremos, que nosotras hablemos la palabra, que nosotras declaremos lo que Dios ya dijo, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras generaciones. Él nos dice en 2 de Corintios 2:11 que no ignoremos las maquinaciones, que no ignoremos los planes del enemigo. Así es que te repito: número 1, pedir perdón. Número 2, leer la palabra. Número 3, ser congruente con lo que estoy leyendo, lo estoy creyendo, lo estoy obedeciendo y lo estoy poniendo por obra en el nombre de Jesucristo. Número 4, aprender a orar con la palabra. Por eso la leo, para estarla sembrando en mi corazón, y que de la abundancia de mi corazón hable mi boca. Voy a hablar la palabra. Y número 5, no ignorar que el enemigo tiene planes en contra de nuestros hijos, de nuestras generaciones, y que usted y yo tenemos que levantarnos. Hace 8 días hice la invitación y la vuelvo a hacer, a unirse a nuestro grupo de Generación Victoriosa, y cada miércoles de 6 a 7 de la mañana orar por nuestras generaciones. Nos estamos levantando y nos estamos uniendo para orar por nuestras generaciones, orar no solamente por nuestros hijos y los nietos y aún los bisnietos, sino por todos los niños del mundo, los adolescentes, los jóvenes, porque ellos son la generación que viene detrás de nosotros, y usted y yo tenemos que aprender a orar por ellos, a bendecirlos en el nombre poderoso de Jesús. Y quisiera comentar rápidamente el primer testimonio que di al respecto de la importancia de orar por nuestras generaciones, de cuidarlas, de bendecirlas y de romper con los patrones generacionales. Les dije que hablé con una mujer que conozco ya de tiempo y me decía que le acababa de caer el 20, que en la parte del esposo, de los patrones generacionales por parte del esposo, traían el patrón de la muerte del hijo más pequeño de cada familia, de cada uno de los hermanos, y el hijo más pequeño de esta mujer también acaba de morir hace poco. Y entonces ella me dice: ahora entiendo, ahora comprendo, ¿sí? Entonces es muy importante, tenemos que cuidar a nuestras generaciones. Y lo que le dije ahorita, no ignorar los planes del enemigo. Ahí en el grupo de Generación Victoriosa estamos recibiendo información de lo que sucede y que viene en contra de nuestros niños, y eso nos ayuda a orar con más efectividad, a declarar que ellos le pertenecen a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ser un ejemplo vivo para nuestras generaciones, porque las palabras se las lleva el viento. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones necesitan ver la misma gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es la gloria de Dios? Sino su presencia, su presencia. Vaya conmigo al Salmo 100, versículo 5, y vamos a leer esta poderosa palabra. Salmo 100, versículo 5, y dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad. Esta bendita palabra, esta verdad, y su verdad por todas las generaciones.
Esta verdad le pertenece a tu hijo, a tu hija, a tus generaciones, a mis generaciones. Esta es la verdad de Dios y necesitamos conocerla, seguir las instrucciones, obedecerla y vivirla, porque entonces tendremos generaciones victoriosas. Padre, hoy oro y bendigo a los hijos, a los nietos de cada persona que se ha conectado a tu programa de Todo es Posible. Esta noche bendigo a tus generaciones y declaro vida, declaro paz, declaro salvación, declaro bendición, declaro un cerco de protección divina alrededor de ellos. Padre, hoy bendecimos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Estamos en un mes que se celebra el Día del Niño y sí, la fiesta muy padre, los dulces muy padre, los regalos muy padre, pero necesitan algo más valioso. Necesitan a una mujer que se levante, que los ame, que ore por ellos, que los bendiga, que les enseñe la palabra. Señor, aquí estamos. Úsanos. Usa nuestra vida, Señor, para bendecir, para guiar, para instruir a nuestras generaciones en el nombre poderoso de Jesús. Hoy bendecimos a todos los niños, adolescentes, jóvenes, donde quiera que se encuentre uno de ellos. Hoy les bendecimos y hoy declaramos que nos levantamos para defender, para cuidar a nuestras generaciones. Hoy declaramos que nuestras generaciones cumplen su propósito. Hoy declaramos que nuestro Dios es fiel de generación a generación en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que como padres, como abuelitas, como tías, hemos decidido apartarnos de todo pecado, de toda maldad, de todo lo que le pueda dar derecho legal al enemigo. Nos apartamos y le decimos al enemigo: suelta a nuestras generaciones, porque nuestras generaciones le pertenecen a Jesucristo. Ahí donde estás, comienza a declarar, abre tu boca y di: mis generaciones le pertenecen a Jesucristo. Hagamos seco en el ámbito espiritual. Unámonos en esta hora y declaremos que nuestras generaciones le pertenecen a Jesucristo.